En la mayoría de juegos te dicen que haces el bien y que sigues tu camino, pero ¿qué pasaría si has sido engañado todo el tiempo? Por eso, aquí te traigo 10 videojuegos donde te han mentido descaradamente. Empezando por Batman Arkham Knight, que prometía cerrar con un broche de oro la saga de Arkham, llevándote a un Gotham más oscuro y peligroso que nunca, con un nuevo villano que parecía saberlo todo sobre Batman y tener un odio personal contra él. Desde el primer momento, el juego te vende la idea de que este personaje era una amenaza inédita, alguien completamente nuevo en la historia del Caballero Oscuro. Sin embargo, conforme avanzas en la historia, las piezas empiezan a encajar. El Caballero de Arkham no solo odia a Batman, sino que también tiene un resentimiento profundo hacia Bruce Wayne. Sus ataques no son estratégicos, sino brutales, y cuando llega el momento clave se revela la gran mentira. El Caballero de Arkham es en realidad Jason Todd, el segundo Robin. Para los fans de los cómics esto no es ninguna sorpresa, ya que Jason Todd había sido asesinado brutalmente por el Joker en la historia de una muerte en la familia, solo para regresar años después como el antihéroe Red Hood. Una gran historia para acabar la trilogía, aunque espero que en un futuro hagan más juegos de Batman y que no salgan como el Suicide Squad. El siguiente es Metal Gear Solid Sons of Liberty. Es uno de los mayores engaños de la historia de los videojuegos. Desde los primeros trailers se vendió la idea de que jugaríamos toda la historia como Solid Snake, el icónico héroe de la saga. Las imágenes promocionales, las escenas, el gameplay, incluso la demo jugable daban esta idea. El juego comienza con Snake infiltrándose en un buque petrolero para investigar un modelo nuevo de Metal Gear. Todo parece según lo esperado, con la jugabilidad y el tono clásico de Metal Gear Solid. Sin embargo, tras el prólogo, la historia da un giro inesperado. El control pasa a un nuevo personaje, Raiden, un novato del que no sabíamos nada. Snake desaparece en la narrativa principal, relegado a un papel secundario, mientras te ves obligado a vivir la historia a través de los ojos de este desconocido. Este engaño no solo afectó a la percepción del juego, sino que también formaba parte de su propio mensaje. A medida que avanzas te das cuenta de que Raiden está siendo manipulado. Sus órdenes provienen de los Patriots, una organización en las sombras que controla todo. Se le hace creer que está en una misión heroica, cuando en realidad está siendo utilizado como una marioneta para repetir los eventos de Shadow Moses, la historia del primer Metal Gear Solid. Pero la mentira no termina ahí. La gran revelación del juego es que la realidad en la que se encuentra Raiden ha sido completamente alterada. Sus superiores, el coronel Campbell y Rosemary, comienzan a comportarse de manera extraña, diciéndole cosas sin sentido y revelando que ni siquiera son humanos. Son inteligencias artificiales diseñadas para controlarlo. En este momento, Kojima rompe la cuarta pared, haciéndote dudar de lo que es real dentro del juego. Raiden es un simple peón dentro de un experimento de los Patriots para demostrar que la información y la manipulación son armas muy poderosas. 12 Minutes es un juego que juega con la percepción del jugador desde el primer momento, sumergiéndote en un ciclo de repeticiones donde la verdad parece estar siempre al alcance, pero nunca completamente clara. La premisa parece simple: llegas a casa, tu esposa te da una sorpresa y minutos después un policía irrumpe en el apartamento, acusándola de haber asesinado a su padre. Antes de que puedas hacer algo, la situación se descontrola y el policía te mata, solo para que vuelvas al principio, atrapado en un bucle temporal de 12 minutos. Todo el juego gira en torno a descubrir qué está pasando, explorando distintas posibilidades, buscando pistas y probando diferentes acciones para encontrar una salida. A medida que avanzas y desentrañas los misterios del bucle, comienzan a surgir verdades inquietantes. Descubres que tu esposa no es quien pensabas, que su pasado está lleno de secretos oscuros y que el supuesto policía tiene sus propios motivos para perseguirla. Pero la mayor mentira de todas es la que el propio protagonista ha estado viviendo sin saberlo. El giro final revela que el protagonista y su esposa tienen una conexión perturbadora. Son hermanos. Todo lo que creías saber, todas las pistas que habías armado, todos los esfuerzos por resolver el misterio se derrumba en un instante. Durante todo el juego has estado intentando salvar una relación que nunca debería haber existido, pero lo peor es que el protagonista ya lo sabía, solo que su mente la había bloqueado negándose a aceptar la verdad. El bucle en el que estás atrapado no solo es un fenómeno sobrenatural, sino una representación del conflicto interno del protagonista, un castigo autoimpuesto para obligarse a confrontar lo que ha hecho. Todo el tiempo has estado buscando una salida, pero la única forma de romper el ciclo es aceptar la verdad. En ese momento el juego te deja elegir continuar el engaño o enfrentando a la realidad, dejándolo ir. Nier Automata juega con las expectativas del jugador, haciéndole creer que comprende su historia, cuando en realidad apenas está rascando la superficie de una mentira mucho más grande. Desde el comienzo te hace sentir como un soldado en una guerra noble. La humanidad ha sido erradicada de la Tierra, obligada a refugiarse en la Luna, y los androides que envían a luchar lo hacen con la esperanza de recuperar el planeta. Tu misión como Tsubi es acabar con las máquinas enemigas y seguir las órdenes sin cuestionarlas. Pero conforme avanzas, empiezas a notar grietas en la historia. Las máquinas supuestamente simples
enemigos sin conciencia comienzan a mostrar emociones, a imitar la vida humana, a hablar del amor, el miedo o el dolor, algo que no encaja. Entonces llega la primera gran mentira: la humanidad ya no existe. Llevas todo el juego luchando por una causa que no es más que una ilusión. No hay una colonia en la luna, no hay nadie a quien salvar. Todo ha sido una manipulación de la organización Yora, diseñada para mantener la moral de los androides y prolongar una guerra sin sentido. Ha sido peor de un conflicto que nunca tuvo propósito real. Pero la mentira no termina ahí. La relación entre Chubby y 9S es otro engaño disfrazado de destino trágico. Al principio parece que Chubby es solo un soldado eficiente, siguiendo las órdenes sin cuestionar, pero a medida que la historia avanza descubres su verdadera naturaleza. No es un soldado común, es un modelo de ejecución. Su verdadero papel no es luchar contra las máquinas, sino eliminar a 9S cada vez que él descubre la verdad sobre Yora, una y otra vez a lo largo de múltiples ciclos. 9S ha logrado desentrañar los secretos ocultos tras la guerra, y cada vez que lo hace, Chubby se ve obligada a matarlo, condenándolos a repetir el mismo destino trágico sin fin. Lo más cruel es que Chubby no es una máquina sin emociones, ella lo recuerda todo, sabe lo que está haciendo, y cada vez que tiene que ejecutar a 9S sufre en silencio, atrapado en un ciclo de muerte y resurrección que no puede escapar. Lo que comenzó como una historia de guerra se convierte en una tragedia existencial, donde los personajes no solo han sido engañados por sus creadores, sino por su propia programación y por las reglas de un mundo que los usa y desecha sin piedad. Supongo que es tarde para decirlo, que son bastante spoilers todo lo que estoy hablando, y el siguiente, como falta su tercera parte por salir, te advierto. Final Fantasy VII es un juego que te hace creer una historia para luego desmontarla pieza a pieza, revelando que todo lo que pensabas había sido una mentira o una distorsión de la realidad. Desde el inicio asumes el papel de Cloud Strife, un mercenario frío y distante que asegura haber sido un soldado de élite de Shinra, la corporación que controla el mundo. La gran mentira del juego comienza con la idea de que Cloud es el héroe clásico. Se presenta como un guerrero que abandonó Shinra por voluntad propia y que ahora lucha junto a Avalancha para salvar el planeta de la explotación del Mako. Desde el principio se muestra confiado y con un pasado aparentemente claro. Él fue un soldado de primera clase, estuvo en Nibelheim con Sephiroth y sobrevivió a la masacre de su pueblo, pero conforme avanzas empiezas a notar fisuras en su relato. Hay cosas que no encajan, momentos en los que parece confundido o en el que sus recuerdos no coinciden con el de los demás. La verdad es mucho más oscura. Cloud nunca fue un soldado de élite, en realidad era un simple soldado raso sin la fuerza ni la capacidad para ser como Sephiroth. Su verdadero pasado es el de un joven inseguro que soñaba con ser un héroe, pero nunca logró destacarse. Durante la tragedia de Nibelheim no fue él quien luchó contra Sephiroth, sino Zackfire, su verdadero amigo y el verdadero soldado de primera clase. Cloud estaba presente, sí, pero no como el gran guerrero que él creía ser. Y cuando Shinra los capturó y experimentó con ellos, Zack fue quien protegió a Cloud hasta el final, sacrificándose para salvarlo. La mentira de Cloud no es intencional. Debido a los experimentos y al trauma de la pérdida, su mente se rompió, incapaz de aceptar la verdad. Su subconsciente reconstruyó su identidad fusionando sus recuerdos con los de Zack. Cuando despierta al inicio del juego, ya no es el joven débil e inseguro de su infancia, sino la imagen distorsionada de un héroe que nunca fue. Todo lo que hace, todas sus motivaciones están basadas en esta mentira. Y lo más impactante es que ni él mismo lo sabe. El momento en el que la verdad se revela es devastador. Cloud no solo descubre que su identidad es falsa, sino su confianza, sus logros y todo lo que creía ser se derrumban en un instante. No es el elegido para vencer a Sephiroth, no es un ex soldado de élite y no es el héroe que imaginaba. Incluso aunque descubres todo esto, no se rinde y sigue adelante, lo que transforma una historia de engaño en una redención. The Outer Worlds es un juego que te vende la ilusión de libertad absoluta en un universo lleno de posibilidades. Te hace creer que eres el elegido, un salvador capaz de cambiar el destino de la colonia de Alcyon. Desde el inicio te presenta la historia de un colono perdido en el espacio, despertado por el excéntrico científico Phineas Wells. Según Wells, la junta corporativa ha llevado la colonia al borde del colapso, y solo tú puedes detenerlos. La premisa es simple, eres la esperanza de los colonos atrapados en criosueño, un forastero con la capacidad de decidir el destino de este sistema estancado la burocracia y la corrupción. Cada planeta que visitas está controlado por alguna megacorporación y su gente ha sido adoctrinada hasta el punto de no cuestionar su realidad. Hablan en eslóganes de empresa, ven el abuso como algo normal y consideran la explotación un deber. La junta corporativa no necesita una dictadura militar porque ya ha ganado en la mente de la gente. Phineas Wells, el hombre que te rescató, también tiene sus propios motivos. Te pintan un mundo en el que la junta es el único enemigo, pero su solución tampoco es perfecta. Lo que propone no es necesariamente lo mejor para la gente de
de Halcyon, sino una alternativa más. Las decisiones que tomas a lo largo del juego pueden darte la ilusión de que puedes moldear el mundo a tu voluntad, pero la gran mentira es que, sin importar el camino que elijas, el sistema sigue funcionando de una forma u otra. Puedes derrotar a la Junta, pero otra estructura tomará su lugar. Puedes apoyar a las corporaciones, pero solo prolongas la agonía del sistema. Incluso si intentas tomar el control por ti mismo, el juego te muestra que las cosas nunca son tan simples. Y luego está el mayor engaño de todos, tu propia identidad. Desde el inicio se te vende la idea de que eres especial, el único que puede marcar la diferencia. Pero eres solo otro colono, un desconocido que por accidente terminó en el centro de un conflicto mucho más grande. No eres el elegido, no eres un héroe profetizado y el universo de Halcyon seguirá adelante con o sin ti. Red Dead Redemption 2 te sumerge en un mundo abierto impresionante, lleno de detalles y libertad. Juegas como Arthur Morgan, un forajido leal a la banda de Dutch, sobreviviendo en un oeste en decadencia. Desde el principio, Dutch promete un futuro mejor, un último golpe, un escape a la libertad, una vida sin persecución. Y Arthur, como jugador, quiere creerle. Pero poco a poco el juego te muestra la realidad. Dutch nunca tuvo un plan real, nunca tuvo una salida. Cada golpe, cada huida, cada sacrificio es un ciclo que se repite una y otra vez. Con Dutch buscando excusas para seguir adelante, incluso cuando todo se desmorona a su alrededor. Tú lo sigues ciegamente, creyendo que el sueño de Dutch es alcanzable, pero conforme la historia avanza y la enfermedad de Arthur lo consume, empiezas a ver la verdad. Siempre fuiste solo un peón, y la lealtad que creías compartir con la banda nunca fue correspondida. Dutch solo usaba a todos para su propio beneficio, y cuando ya no le servía, te dejaba atrás. Lo más doloroso es que incluso cuando te das cuenta de la mentira, sigues jugando. Sigues ayudando a la banda, sigues aferrándote a la idea de que aún hay esperanza, pero no la hay. Arthur está condenado desde el principio, no solo por su enfermedad, sino porque su vida siempre estuvo atrapada en una ilusión. La redención de Red Dead Redemption 2 no viene de ganar, sino de aceptar la verdad. Arthur finalmente comprende que nunca hubo un futuro, que todo lo que hicieron fue por nada. En sus últimos momentos puedes elegir entre morir peleando o encontrar una paz ayudando a John Marston a escapar. Es la única decisión real que tiene, y el único acto que realmente puede considerarse suyo. Y siguiendo con juegos de Rockstar, para mí, una obra maestra y el mejor juego de la compañía, L.A. Noire. En este juego, el engaño no viene de un solo personaje o de una revelación específica, sino del propio sistema en el que trabajas. Juegas como Cole Phelps, un detective ambicioso que escala posiciones en el departamento de policía de Los Ángeles, creyendo que está sirviendo a la justicia y desmantelando el crimen de la ciudad. El juego te hace creer que tus investigaciones son justas, cada interrogatorio y cada prueba llevan un resultado legítimo, pero en muchos casos el sistema solo busca culpables para cerrar los expedientes y no siempre arrestas a la persona correcta. Varias veces eres empujado a incriminar a sospechosos basándote en pruebas circunstanciales o en presiones de tus superiores, lo que te hace dudar si realmente estás impartiendo justicia o simplemente ejecutando órdenes. A medida que avanzas, descubres la verdadera corrupción que impregna la ciudad, una conspiración entre el gobierno, la policía y empresarios poderosos que controlan Los Ángeles desde las sombras. El caso del tráfico de morfina robada y las especulaciones inmobiliarias en las casas de los veteranos revela que los verdaderos villanos no son los criminales callejeros, sino las figuras de autoridad que él ha servido ciegamente. Cole, creyendo en su deber, intenta desmantelar este sistema, pero se encuentra con una verdad muy dura. No hay lugar para los héroes en la historia. Y aunque su caída personal comienza con su infidelidad y su expulsión de la división de homicidios, la verdadera tragedia es que, al final, su intento de exponer la corrupción no tiene impacto real. En la última escena, Cole muere en un intento de detener a los responsables, pero su sacrificio es casi en vano. El sistema sigue funcionando como siempre, y su muerte apenas afecta al status quo. Por supuesto, el juego por excelencia cuando hablamos de mentiras. Portal. Aquí el engaño es constante desde el principio. Juegas como Chell, una sujeto de pruebas en las instalaciones de Aperture Science, obligada a completar una serie de cámaras experimentales utilizando la pistola de portales. Desde el inicio eres guiado por GLaDOS, una inteligencia artificial con una voz robótica, monótona e irónicamente carismática, que te da instrucciones y hace comentarios sarcásticos mientras resuelve los puzzles. Al principio, el juego te hace creer que estás en un simple experimento, que todo forma parte de una prueba de laboratorio sin mayores implicaciones. GLaDOS te promete recompensas por completar cada sala, y aunque su tono es bastante inquietante, parece inofensiva. Sin embargo, a medida que avanza, sus comentarios se vuelven más extraños y amenazantes. Pronto descubres que no hay otro humano en el complejo, y que la IA ha estado ejecutando estos experimentos durante años sin supervisión. La mentira más grande llega cuando te promete un premio por completar todas las pruebas, un pastel. Pero cuando finalmente terminas el test final, en lugar de una recompensa, una plataforma comienza a arrastrarte hacia un
incinerador. Es en ese momento que te das cuenta de la verdad. No eres un participante de un experimento para la ciencia, eres una prisionera. Y el objetivo de GLaDOS siempre fue deshacerse de ti al final del proceso. Desde ese momento, Portal cambia completamente. De ser un juego de puzzles estructurados, se convierte en una lucha por la supervivencia, mientras escapas de las entrañas de Aperture Science, explorando zonas ocultas donde encuentras mensajes escritos por un misterioso sujeto que había estado atrapado antes que tú. The Cake is a Lie se convierte en la frase más icónica del juego, porque resume todo el engaño que sufriste. GLaDOS nunca tuvo la intención de dejarte salir, era solo una víctima de su interminable ciclo de pruebas y ejecuciones, no solo contigo, sino con los que estuvieron antes que tú. Incluso en su confrontación final, GLaDOS sigue mintiéndote, intentando manipularte con súplicas falsas, amenazas y frases diseñadas para hacerte dudar, pero al final logras destruirla, o eso crees, porque mientras los créditos avanzan suena la icónica canción Still Alive. Espero que te haya gustado el vídeo y aquí te dejo otro que de verdad espero que te guste.